Hey, ¿qué pasa, Miraculous? Estáis en Always Miraculous y hoy voy a deciros qué es lo que espero del especial de Nueva York. Y con todo esto comenzamos. El estreno del especial está previsto para el 26 de septiembre de este año, ojalá no lo retrasen, y con toda la información que han dado voy a deciros qué es lo que espero sobre este especial, así que vamos con ello. Primero de todo, como el especial sucederá entre la temporada 3 y 4, y como sabemos que en la temporada 4 Hawkmoth será Shadow Moth, veo bastante posible una pequeña o grande aparición de Shadow Moth. Durante el especial de Nueva York, el Miraculous del pavo real ya estará arreglado, como vemos al final de Miracle Queen, con lo cual tendría muchísimo sentido que Gabriel los fusionara en el especial de Nueva York. Sí que es verdad que en la sinopsis que se han lanzado hasta ahora siempre han puesto Hawkmoth y nunca han mencionado a Shadow Moth, pero yo creo que puede que no lo digan en la sinopsis porque tal vez estaba previsto que la aparición de Shadow Moth en el especial fuese una sorpresa y que después en la sinopsis de la temporada 4, que puede que estuviese prevista de lanzarse después del estreno del especial, se dijese ya lo de Shadow Moth, porque ya lo habríamos visto en el especial. Pero no se ha confirmado que sea así, aunque yo creo que hay una gran posibilidad de ver a Shadow Moth en el especial si realmente ocurre entre las temporadas 3 y 4. Otra cosa más que espero del especial es ver una de las escenas más épicas que jamás hayamos visto en Miraculous. Me explico. Esta será la primera vez que habrá un crossover con otros héroes que no lleven Miraculous, como hemos visto hasta ahora con Rena Rush o Carapace, por ejemplo, sino que serán héroes totalmente distintos a los que estamos acostumbrados a ver en la serie, y estoy seguro de que en algún momento del especial se dará una escena épica con todos los héroes del crossover, como vemos en muchas películas y series de superhéroes. Y además, para rematar, el hecho de que el especial suceda en Nueva York aumenta más las ganas de ver una escena con todos los héroes, porque la ciudad da mucho juego con las calles tan luminosas y edificios característicos que también se han usado en otras películas de superhéroes. Y parece que la cosa va por ahí, ya que en el arte que Jeremy publicó el otro día, vemos atrás los paneles tan característicos de Nueva York. Con lo cual espero una escena épica con todos los héroes del crossover. También espero ver a los superhéroes en Nueva York. Ahora en serio, también espero ver cómo Marinette afronta el hecho de ser la nueva guardiana de Miraculous, porque como sucede entre las temporadas 3 y 4, es la primera vez que vemos a Marinette siendo ya la nueva guardiana de Miraculous, porque el maestro Fu se murió. Bueno, no se murió, pero se fue como vimos en Miracle Queen. Veremos por primera vez lo que le comporta ser la nueva guardiana y los problemas que seguramente le creará. Además, como sabemos que descubrirán nuevos Miraculous en Nueva York, creo que estará bastante presente el nuevo papel de Marinette como la nueva guardiana de los Miraculous. Otra cosa más que espero ver es más interacción entre Cat Noir y los Miraculous. Me explico. Como Ladybug deja Cat Noir a cargo de París, pienso que Ladybug puede que le deje la caja de los Miraculous o como mínimo algún Miraculous por si necesita ayuda. Con lo cual puede que veamos a Cat Noir aprender más sobre los Miraculous en este especial, ya que de momento Ladybug ha sido la única de los dos que ha interactuado más con el tema de los Miraculous, al escoger nuevos héroes y fusionar todos los Miraculous como vemos en Caza Kuamis. Creo que sería interesante ver cómo Cat Noir asume esta responsabilidad con los Miraculous, aunque solo sea temporalmente, porque como ya sabemos, acabará yendo a Nueva York y peleará junto con Ladybug. Y lo más seguro es que al primer encuentro ya le devuelva la caja de los Miraculous o el Miraculous que le hubiese prestado. Pero al menos lo poco que podamos ver sobre eso creo que sería interesante. También sería interesante ver que Hawkmoth, o Shadow Moth, el que aparezca, consiga el amuleto de garra de águila a por el que va a buscar en Nueva York. Con lo que han puesto en la sinopsis, en principio parece que el amuleto no tiene nada que ver con lo que harán los héroes. Incluso pienso que el automatizado será una distracción para evitar que los héroes lleguen antes al amuleto. Creo que sería muy interesante y nuevo para la serie que Hawkmoth consiguiese por fin lo que busca, ya que siempre pierde. Además, subiría el hype por la cuarta temporada, ya que Hawkmoth
tendría más poder del que ha tenido antes con los milagros de la mariposa y el del pavo real, o el del pavo falso. ¡No! Con lo cual me gustaría ver la primera victoria de Hawkmoth en la serie. Y por último, me encantaría ver un gran momento Lady Noa. Esta Lady Noa no, este Lady Noa. Y es que al estar fuera del terreno que normalmente conocen y afrontarse a una nueva ciudad que apenas conocen, creo que bajará los ánimos de Ladybug o Cat Noir en algún momento, y con lo cual ya tendríamos una escena de Lady Noa, ya que uno de los dos apoyará al otro. Además, ver esta escena en este especial puede ser muy bonita, depende del lugar que escojan, ya que la ciudad de Nueva York puede dar escenas muy buenas. Con lo cual espero una escena nueva, icónica de Lady Noa. Y estas serían las principales cosas que espero del especial de Nueva York. Si te gustaría una segunda parte o compartir lo que tú esperas, déjalo en los comentarios. Y antes de despedirme, quisiera mandar unos saludos a los Miraculets, Guillermina Casas Luna, Tania Martínez, Balita Hernández, Abril HR, Alice Bustos, Nereida Guardado, Daniela Visoso Ávila y a Allen, que aunque no quiere un saludo, yo le saludo. Gracias a todos por estar ahí apoyando el canal de esta manera. Si quieres un saludo, no olvides dejarlo en los comentarios. Y bueno, Miraculers, hasta aquí el vídeo sobre lo que espero del especial de Nueva York. Espero que os haya gustado y no olvidéis darle like, suscribiros al canal, darle a la campanita de notificaciones y seguirme en Twitter y en Instagram. Os dejo el link en la descripción. Con todo esto yo me despido. Hasta la próxima.